En los últimos 10 a 15 años, China ha llevado a cabo uno de los desarrollos de infraestructura más rápidos en la historia moderna, no solo en un sector, sino en casi todos ellos. Entre 2011 y 2013, China utilizó más cemento que Estados Unidos durante todo el siglo XX. Ese solo dato refleja la intensidad del impulso de infraestructura de China, un esfuerzo nacional que transformó al país en solo una generación. Y cuando ves proyectos de esta magnitud, realmente todo se reduce a una sola cosa: cuánto conocimiento, planeación y prueba y error se necesita para que las sociedades siquiera lleguen al punto en el que puedan construir de esta manera. Ahora, cuando hablamos de países modernos construyendo a gran escala, China es probablemente el ejemplo más claro en la vida real de lo que sucede cuando esos sistemas se unen en la práctica. A principios de los años 2000, China no tenía un verdadero sistema de tren de alta velocidad. Hoy en día tiene más que el resto del mundo combinado: más de 50.000 kilómetros de vías de alta velocidad. Ahora, los trenes cruzan el país a velocidades de hasta 350 kilómetros por hora, conectando casi todas las ciudades principales. En algunas regiones, han reemplazado completamente los viajes en avión, pero la parte más sorprendente no es solo la cantidad de vías que se construyeron, sino la rapidez con la que sucedió. Tomemos como ejemplo la línea de tren de alta velocidad de Pekín a Shanghái. Tiene 1.318 kilómetros de longitud. La construcción comenzó en 2008. Los primeros trenes comenzaron a operar a mediados de 2011, eso es solo 3 años de principio a fin. Los trenes en esta línea ahora transportan a más de 100 millones de pasajeros cada año. Ahora compara eso con el proyecto de tren de alta velocidad de California. Fue aprobado el mismo año 2008. Cubre una distancia de aproximadamente 837 kilómetros entre San Francisco y Los Ángeles. Pero después de más de 15 años, la construcción aún sigue en marcha y el presupuesto se ha disparado a más de 100.000 millones de dólares. En el Reino Unido, el proyecto HS2, que conecta Londres con Birmingham, poco más de 200 kilómetros, ha estado en construcción durante años y ahora se ha reducido parcialmente debido al aumento de los costos. Según el Banco Mundial, las líneas de alta velocidad de China cuestan entre 17 y 21 millones de dólares por kilómetro. Eso es significativamente más bajo que líneas similares en Europa o Estados Unidos, donde los costos pueden superar los 50 millones de dólares por kilómetro. Ahora pasemos a los sistemas de metro de las ciudades. En el año 2000, solo unas pocas ciudades chinas tenían sistemas de metro. Hoy en día, más de 50 ciudades operan sistemas de metro a gran escala y no son pequeños. Hasta ahora, China tiene más de 11.000 kilómetros de transporte ferroviario urbano en operación, más que cualquier otro país. Por mucho, el metro de Pekín se ha convertido en el más grande del mundo, con casi 880 kilómetros de vías y más de 430 estaciones. Shanghái no se queda atrás. Shenzhen, Chengdu, Guangzhou, todos tienen sistemas más grandes que Nueva York o Londres. Pero de nuevo, la historia no es solo el tamaño, es el ritmo. Chengdu no tenía metro antes de 2010, para 2024 ya tenía más de una docena de líneas. El sistema de metro de Shenzhen pasó de 0 a más de 500 kilómetros en unos 20 años. Estos son sistemas subterráneos a gran escala, no tranvías ni trenes ligeros de superficie, en ciudades de las que la mayoría de la gente fuera de China nunca ha oído hablar. Lugares como Suzhou, Zhengzhou o Hefei ahora tienen sistemas de metro más grandes que Chicago o Washington, D.C. Mientras tanto, la expansión del metro en muchas ciudades occidentales ha sido dolorosamente lenta. Tomemos como ejemplo el Second Avenue Subway de Nueva York. La primera fase, 3 estaciones, apenas 2 kilómetros de vía y una década de construcción, a un asombroso costo de 4.5 mil millones de dólares. En la misma cantidad de tiempo, una ciudad china como Nankín podría agregar 50 nuevas estaciones y 3 nuevas líneas. Ahora hablemos de las autopistas modernas. A finales de los años 80, China prácticamente no tenía autopistas modernas. La primera se inauguró en 1988 y tenía solo 18 kilómetros de longitud. Avancemos hasta hoy. Y China tiene la red de autopistas más grande del mundo, con más de 190.000 kilómetros de autopistas. Eso es más del doble de todo el sistema interestatal de Estados Unidos, que tardó más de 60 años en construirse. Tan solo entre 2010 y 2020, China agregó alrededor de 85.000 kilómetros de autopistas. Para ponerlo en perspectiva, eso es más de lo que Estados Unidos construyó durante toda la era original de construcción de autopistas interestatales. Y esto no se limitó a terrenos planos y fáciles. Las autopistas se extendieron a regiones montañosas, desiertos e incluso mesetas de gran altitud. La autopista G30 recorre casi 4.400 kilómetros desde Shanghái hasta la frontera con Kazajistán. La G45 va de norte a sur desde Dakhín, en el noreste hasta Cantón, en el sur, a lo largo de más de 3.500 kilómetros.
Pero los proyectos de autopistas no solo se trataban de la longitud, también requerían ingeniería en una escala completamente diferente para hacer posibles estas conexiones. China también construyó cientos de puentes grandes, algunos de los cuales ahora son poseedores de récords mundiales. El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao tiene 55 kilómetros de largo, en parte es un puente y en parte un túnel submarino. Conecta 3 ciudades principales a través del delta del río Perla y tardó solo 9 años en completarse. Un proyecto de alcance similar en muchos países tomaría el doble de tiempo si es que logra obtener las aprobaciones necesarias. En la provincia de Guizhou, una de las zonas más montañosas de China, los ingenieros construyeron algunos de los puentes más altos del mundo. El puente Beipanjiang, terminado en 2016, cruza un cañón a 565 metros sobre el río que corre abajo. Eso es más alto que el Empire State Building y se terminó en solo 3 años. Solo en Guizhou ahora hay docenas de superpuentes. Ahora, compáralo con Estados Unidos, donde los nuevos proyectos de autopistas suelen tardar una década o más. Incluso para una simple ampliación, las revisiones ambientales, la adquisición de terrenos y los procesos de permisos pueden alargar los plazos antes de que siquiera comience la construcción. La red de autopistas de China ahora llega a casi todos los condados del país. Más del 99% de las ciudades con más de 200,000 habitantes están conectadas por autopista. Ese tipo de cobertura no existía hace 15 años, hoy es parte de la vida diaria. Ahora pasemos de las carreteras a las pistas de aterrizaje y veamos cómo China construyó decenas de aeropuertos nuevos, mientras que muchos países tuvieron dificultades para construir siquiera uno. Entre 2010 y 2020, China inauguró más de 60 nuevos aeropuertos civiles. Eso es un promedio de aproximadamente uno cada 2 meses. Al final de esa década, el número total de aeropuertos de transporte civil llegó a 241, y el plan no se detiene ahí. China tiene como objetivo llegar a unos 450 para 2035, compáralo con Estados Unidos. El último gran aeropuerto de conexión construido desde cero allá fue el Aeropuerto Internacional de Denver, que se inauguró en 1995. Desde entonces, la mayoría de los proyectos aeroportuarios en Estados Unidos se han enfocado en renovaciones o extensiones de pistas, no en aeropuertos completamente nuevos. En China, las principales ciudades ahora operan 2 o incluso 3 aeropuertos grandes. Ciudades más pequeñas que antes no tenían servicio aéreo, ahora cuentan con terminales modernas y vuelos directos a los centros económicos del país. El Aeropuerto Internacional Daxing de Pekín abrió en 2019, se construyó en menos de 5 años. Diseñado para manejar más de 100 millones de pasajeros al año, es uno de los aeropuertos más grandes y avanzados del mundo. La terminal, diseñada por Zaha Hadid, cuenta con conexiones de tren de alta velocidad debajo y sistemas de registro totalmente automatizados. Y luego está el Aeropuerto Internacional Chengdu Tianfu, que abrió en 2021. Ese proyecto también pasó de la planificación a la operación en unos 5 años. Incluso en áreas remotas como el Tíbet, Xinjiang y Mongolia Interior, China ha construido aeropuertos de gran altitud con logística compleja. El aeropuerto Daocheng Yading en Sichuan está a más de 4.400 metros sobre el nivel del mar. Es uno de los aeropuertos más altos del mundo y aún así abrió según lo programado. Ahora pasemos a los puertos. China ahora opera 7 de los 10 puertos de contenedores más activos del mundo. Shanghái por sí sola ha mantenido el primer lugar durante más de una década. En 2024 manejó más de 49 millones de contenedores. Eso es más del doble del volumen combinado de Los Ángeles y Long Beach, los 2 puertos más activos de Estados Unidos. Pero no es solo Shanghai, Ningbo, Shoshan, Shenzhen, Cantón, Qingdao, Tianjin. Cada uno de estos puertos mueve más de 20 millones de TEUs al año, y todos se han expandido rápidamente en los últimos 10 a 15 años. La infraestructura portuaria se ha mantenido al ritmo de las tendencias mundiales del transporte marítimo, ya que los buques se han hecho más grandes, algunos transportando más de 20,000 contenedores. Los puertos chinos profundizaron sus puertos, ampliaron los atracaderos y construyeron las conexiones de carretera y ferrocarril necesarias para manejar el flujo de mercancías hacia el interior. Ningbo Zhoushan, por ejemplo, es ahora el puerto más ocupado del mundo por tonelaje total de carga, no solo contenedores, sino también materias primas, petróleo, carbón y más. Y sigue aumentando su capacidad, mientras que en otros lugares puede tomar años obtener aprobaciones para una nueva terminal. En cambio, China rutinariamente completa expansiones portuarias en 2 o 3 años. La historia de la infraestructura de China no se detiene en el transporte. También incluye una de las expansiones de sistemas energéticos más grandes y rápidas que se hayan visto. Empecemos con la generación. En 2021, China completó la presa Baihatan con una capacidad total de 16 gigavatios. Ahora es la segunda central hidroeléctrica más grande del mundo, justo después de otro proyecto chino, la presa de las 3 gargantas. La construcción de la estructura principal de Baihatan comenzó en 2017 y tomó solo 4 años terminarla. Cada una de sus 16 turbinas genera 1 gigavatio.
más que la mayoría de los reactores nucleares, y no fue el único proyecto de su tipo. La presa Wudongde, también en el suroeste de China, se completó aproximadamente al mismo tiempo con más de 10 gigavatios de capacidad. Estas presas son enormes, pero también lo es la red que las conecta. La red de transmisión eléctrica de China incluye algo que ningún otro país ha desarrollado a la misma escala: líneas de ultra alto voltaje. Estas son autopistas eléctricas capaces de enviar enormes cantidades de energía a través de miles de kilómetros con una pérdida mínima. Hasta 2025, China ha construido más de 40.000 kilómetros de líneas de transmisión de ultra alto voltaje. Eso es suficiente para dar la vuelta al planeta. Algunas de estas líneas pueden transportar 12 gigavatios de electricidad desde provincias occidentales como Xinjiang o Sichuan hasta la costa este. Eso equivale a abastecer regiones enteras con fuentes de energía limpia ubicadas a miles de kilómetros de distancia. Ningún otro país tiene un sistema comparable. En Estados Unidos, construir siquiera una línea de transmisión de alta capacidad que cruce fronteras estatales puede tomar más de una década. Debido a barreras regulatorias, Europa enfrenta desafíos similares. Y aunque estas líneas de larga distancia conectan represas y plantas de carbón, también están apoyando una transición rápida hacia las energías renovables. China ahora instala más paneles solares y turbinas eólicas cada año que cualquier otro país. De hecho, en 2023 agregó más energía solar que toda la capacidad solar existente de Estados Unidos. Para 2025, China va en camino de alcanzar su objetivo de energía limpia para 2035 años antes, lo que incluye más de 1.200 gigavatios de energía solar y eólica combinadas. La expansión no se limita a la generación. China también lidera en almacenamiento de baterías a escala de red, tecnología de redes inteligentes e infraestructura para vehículos eléctricos. Ya cuenta con la red de carga para vehículos eléctricos más grande del mundo, y aproximadamente 1 de cada 3 autos nuevos vendidos ahí es eléctrico. Y aunque el ritmo de expansión de las energías renovables es impresionante, China también ha mantenido estable su sistema eléctrico. A pesar del aumento en la demanda, los apagones se han vuelto menos comunes y el acceso a la electricidad es casi universal. Lo que distingue a China aquí no es solo la ambición, sino la ejecución. Los proyectos pasan de la aprobación a la operación en una fracción del tiempo en comparación con la mayoría de los demás países. Esa rapidez ha ayudado a China a manejar tanto el crecimiento económico como su transición hacia una energía más limpia sin esperar condiciones perfectas. Pero China no solo construyó carreteras, puentes y líneas eléctricas, sino que también construyó ciudades enteras con infraestructura digital integrada desde el principio. Para 2020, más de 500 ciudades en toda China fueron designadas como ciudades piloto para proyectos de ciudades inteligentes. Eso incluye megaciudades como Shanghái y Shenzhen, pero también ciudades medianas como Hangzhou y Suzhou. Estos proyectos integran sistemas de datos, sensores y automatización en la gestión diaria de la ciudad. En Hangzhou, la ciudad funciona con un sistema llamado City Brain, desarrollado con Alibaba. Monitorea el flujo de tráfico a través de miles de cámaras, ajusta los semáforos en tiempo real y les da rutas más rápidas a las ambulancias en zonas piloto. Redujo la congestión del tráfico hasta en un 15%. En la ciudad de Shanghái, los servicios están completamente digitalizados. Puedes reportar una luminaria averiada, pagar una factura de servicios y consultar los tiempos de espera del metro a través de una sola aplicación integrada. Los gobiernos locales obtienen datos de sensores, pagos móviles y servicios sociales para ajustar el funcionamiento de la ciudad día a día, a veces incluso hora por hora. El reconocimiento facial se utiliza ampliamente no solo para la seguridad, sino también para pagos y transporte. En algunas ciudades, puedes abordar el metro simplemente al pasar por un escáner, sin boleto, sin tarjeta, solo una coincidencia facial. Los postes de luz también funcionan como puntos de acceso Wi-Fi y las paradas de autobús muestran datos en tiempo real. Algunos vecindarios tienen botes de basura inteligentes que envían alertas cuando están llenos, y mientras que otros países todavía están haciendo proyectos piloto, China ya construyó esto a gran escala. Ciudades como Shenzhen implementaron estos sistemas en distritos completos, no solo en zonas de prueba. Va más allá de adaptar ciudades ya existentes. Chang'an, una nueva zona urbana al sur de Pekín, se está construyendo casi completamente desde cero. Está diseñada como una ciudad digital desde el principio, con infraestructura subterránea para logística, trenes de alta velocidad integrados, energía inteligente, redes y gestión de tráfico en tiempo real, todo incorporado en el plan original. Sin embargo, una cosa es construir rápido y otra muy diferente es hacerlo una y otra vez en todos los sectores principales durante más de una década. Entonces, ¿cómo logra esto China? Empiezan con la planificación. China no deja la infraestructura al azar. Cada 5 años, el gobierno central publica un nuevo plan y la infraestructura siempre está en el centro de este. Estos planes establecen objetivos nacionales: cuántos kilómetros de ferrocarril construir, qué ciudades necesitan sistemas de metro, dónde deben ubicarse los nuevos aeropuertos y cómo debe distribuirse la energía.
Y a diferencia de muchos países, estas no son solo sugerencias, se siguen. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, o NDRC, actúa como el planificador central. Revisa propuestas, aprueba los fondos y se asegura de que las autopistas, los ferrocarriles y los puertos realmente se conecten en una red lógica. Esa estructura de arriba hacia abajo acelera las cosas, reduce la duplicidad y asegura que los proyectos correctos tengan prioridad. Luego está el financiamiento. China invierte una mayor proporción de su PIB en infraestructura que casi cualquier otra economía importante en años de auge. Más del 40% del PIB se destinó a la formación de capital, mucho de eso en carreteras, puentes y trenes. La ejecución está a cargo de empresas estatales. Estas empresas como China Railway Group o China Communications Construction no solo construyen un proyecto a la vez, trabajan en docenas de proyectos simultáneamente en varias provincias e incluso en diferentes continentes. Tienen escala, decenas de miles de trabajadores, equipo propio y cadenas de suministro dedicadas. Eso significa que pueden construir rápido y a menor costo. Cuando el tren de alta velocidad necesitó segmentos de puente prefabricados, construyeron fábricas enteras junto a la ruta. Cuando los aeropuertos tenían que abrir antes de una fecha límite nacional, trabajaron en turnos de 24 horas. En muchos casos, diferentes equipos dentro de estas empresas compiten en el mismo proyecto. Una sección de una vía férrea puede ser construida por una empresa y la siguiente por una rival. Eso mantiene las cosas en movimiento. Una razón por la que todo esto funciona es la alineación política. Los funcionarios locales en China a menudo son evaluados por resultados visibles: crecimiento del PIB, ejecución de infraestructura y mejoras en el nivel de vida local. Eso crea incentivos fuertes para construir cosas, y la adquisición de terrenos, que suele ser un obstáculo en otros lugares, avanza rápidamente. En China, el Estado es dueño de toda la tierra urbana y tiene la autoridad para reclasificarla y reasignarla. Aunque esto plantea serias dudas sobre el reasentamiento y la equidad, también significa que los proyectos rara vez se detienen durante años debido a batallas legales. Finalmente, China se siente cómoda construyendo antes de que exista la demanda. La idea es simple: es mejor tener un aeropuerto listo antes de que una ciudad crezca que apresurarse cuando ya está sobrepoblada. Eso a veces lleva a que la infraestructura esté subutilizada a corto plazo, pero el gobierno lo considera parte de la planificación a largo plazo. Todos estos factores, la planificación, el financiamiento, la velocidad y la escala, se combinan para crear un sistema donde los megaproyectos pasan de los planos a la operación en una fracción del tiempo que normalmente tomaría. En otros lugares, en solo una generación, China construyó una red de infraestructura que transformó la forma en que 1.400 millones de personas viven, trabajan y se mueven. Conectó pueblos remotos con los mercados globales. Le dio a las ciudades la capacidad de absorber a cientos de millones. Construyó carreteras, vías férreas, puentes, aeropuertos y sistemas eléctricos a una velocidad que nadie más ha igualado. Ese legado es visible en las cifras, pero también en la vida cotidiana. Un agricultor en Sichuan ahora puede llevar sus cosechas al mercado de la noche a la mañana. Un estudiante en Guizhou puede tomar un tren rápido a una universidad a cientos de kilómetros de distancia. Una fábrica en el interior de China puede enviar mercancías a Europa a través de puertos y líneas ferroviarias modernas. Regiones enteras que antes se sentían rezagadas ahora forman parte de una economía conectada. Pero la lección aquí no es solo construir rápido, se trata de coordinación, de sistemas de planificación a largo plazo que estén conectados entre sí. Se trata de alinear la infraestructura con la demanda futura, no solo con la necesidad actual. Y se trata de aprender tanto de los éxitos como de los errores. No todos los proyectos han dado resultado. Pero por ahora algo está claro: ninguna nación en la historia ha construido tanto, tan rápido, para tanta gente. Entonces, ¿qué opinas? ¿Deberían otros países construir de esta manera o este modelo fracasaría fuera de China? Y si tu país tuviera los recursos, ¿te gustaría que lo hiciera? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios de abajo.